ahora es hacer una simulación de nuestros modelos en tiempo discreto obtenidos la clase pasada para el ejemplo del sistema masa resorte amortiguador. ¿Sí? Lo que tengo aquí es el script de Scilab donde resuelvo la ecuación diferencial del modelo en espacio de estados, es decir, el sistema de dos ecuaciones diferenciales del modelo en espacio de estados del sistema masa resorte amortiguador con el cual estuvimos trabajando todo el semestre pasado. ¿Sí? Entonces, simplemente aquí tengo las matrices del modelo lineal, del modelo en espacio de estados lineal, y simplemente utilizando la función ODE, pues resuelvo la ecuación diferencial x punto igual a por x más b por u. ¿Sale? Entonces, si ejecutamos este script, pues lo que tenemos es la resolución de la ecuación diferencial, ¿no? Tanto para el estado x1, que es el desplazamiento de la masa, hasta 90 segundos, que es más o menos el tiempo que se tarda en llegar al estado estacionario, y el estado x2, que es la velocidad de la masa, ¿no? Entonces, hacemos una solución de la ecuación diferencial para un periodo de muestreo de 0.01, que es bastante bajo y nos permite obtener una solución en tiempo continuo pues bastante buena, ¿no? ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora es resolver primero la ecuación en diferencias que obtuvimos la clase pasada, si la aproximación de la ecuación diferencial utilizando diferencias finitas, donde la diferencia finita asociada a la primera derivada de y con respecto al tiempo es y de k más 1 menos y de k entre el periodo de muestreo, delta de t, mientras que la diferencia finita asociada a la segunda derivada, o que nos permite aproximar la segunda derivada, es y de k más 1 menos 2 veces y de k menos y de k menos 1 entre delta de t al cuadrado, ¿no? Entre el periodo de muestreo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a programar la ecuación de diferencias que obtuvimos en la clase pasada, recordando que la segunda derivada estaba centrada en la muestra y de k, ¿no? Es por eso que la diferencia finita utiliza una muestra de y de k más 1 y una muestra de y de k menos 1 para aproximar la segunda derivada, ¿no? Es una diferencia finita centrada en la muestra y de k. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar un vector de tiempo, pero para tiempo discreto, y le vamos a llamar, y para eso necesitamos declarar un periodo de muestreo, le vamos a llamar t igual vamos a usar primero un segundo como periodo de muestreo, y vamos a crear nuestro vector de tiempo discreto que va desde t0 hasta tf, pero ahora con separaciones de t, es decir, vamos a crear un vector de tiempo discreto que va a empezar en t0, va a terminar en tf, pero ahora con instantes discretos equidistantes igual a t mayúscula, ¿no? ¿Sí? Y vamos a obtener su longitud. ¿Sí? Una vez que tenemos nuestro vector de tiempo, vamos a generar nuestra
generar nuestra solución. Entonces primero vamos a declarar nuestro vector solución. Y como tenemos que obtener las soluciones en los instantes de tiempo k más 1, pues necesitamos generar un índice para poder obtener el valor de nuestra solución en cada instante de tiempo, ¿no? Entonces, la solución la vamos a programar dentro de un for que va a comenzar en 2 y va a terminar en LTD, ¿sí? Es decir, hasta llegar al último índice de nuestro vector de tiempo discreto, y vamos a programar la ecuación en diferencias. La ecuación en diferencias ya la programé yo previamente y la tenemos aquí, que es la ecuación de diferencias que obtuvimos la clase pasada, ¿sí? Que depende de 4 constantes, C1, C2, C3 y C4, que también ya la programé yo previamente cuando estaba preparando esta clase. ¿Sí? Entonces esas 4 constantes dependen de los parámetros del modelo y del periodo de muestreo en tiempo discreto, el cual es T mayúscula. ¿Sí? Y si se dan cuenta, empiezo la solución de la ecuación de diferencias en k igual a 2, es decir, en el segundo, instante de muestreo, porque la ecuación de diferencias depende de y de k y de y de k menos 1. ¿Sí? Entonces yo requiero, para poder encontrar k de 2, es decir, perdón, k de 3, tener k de 1, k de 2 y k de 1. Si yo empiezo en k igual a 1, va a requerir y de 0, y el índice 0 de un arreglo en Scilab no existe, ¿sí? Los arreglos en Scilab comienzan en 1. Entonces yo requiero el índice 1 de y el índice 2 de y para calcular y de 3. ¿Sí? Como es una ecuación en diferencias que requiere dos instantes de muestreo previos para calcular el siguiente, pues requiero para poder resolver la primera vez la ecuación diferencial los primeros 2 instantes de tiempo, que sería y de 1 y y de 2 para calcular y de 3. ¿Sí? Es por eso que empiezo k en 2 y no en 1. Si lo empiezo en 1 me va a marcar un error, pues. Y también requiero, pues, la entrada, ¿no? La ecuación de diferencias depende de y de k menos 1 y de u de k. Entonces voy a obtener la respuesta para un escalón unitario, igual que en el caso de tiempo continuo. Resolví la ecuación diferencial para una entrada igual a 1 constante. Pues aquí también necesito generar una entrada de 1 constante. ¿Sí? Entonces vamos a declarar el vector u, que es mi vector de entrada, como un vector de unos, del tamaño del vector de tiempo discreto. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es que voy a estar aplicando un escalón unitario siempre en la entrada, y para ese escalón unitario pues voy a resolver esta ecuación en diferencias, ¿no? ¿Sale? Muy bien, entonces ahora vamos a graficar el resultado.
voy a graficar el resultado en los instantes de tiempo discretos de la solución. ¿Sí? Hay que recordar que la solución de una ecuación diferencial es una señal en tiempo continuo, mientras que la solución de una ecuación de diferencias va a ser una señal en tiempo discreto, una señal en los instantes de tiempo discretos en los cuales se resuelve exactamente esa ecuación diferencial, es decir, en T0, T1, T2, T3, T4, T5 o en 0, T, 2T, 3T mayúscula, 4T mayúscula, 5T mayúscula, así hasta el tiempo final, ¿no? ¿Sí? Entonces, si resolvemos nuestra ecuación diferencial y nuestra ecuación de diferencias, cometimos un error. A ver, ¿cuál es el error que cometí? Vector de tiempo discreto. Vamos a ver la longitud de Y. 92 y la longitud de TD es el 91, sí, por supuesto. ¿Sí? Entonces me equivoqué porque tiene que terminar en el ETD menos 1. Entonces ahora sí. Entonces vemos que la solución del modelo en tiempo continuo es muy aproximado a la solución del modelo en tiempo discreto. Claro, la solución del modelo en tiempo continuo me genera una señal en tiempo continuo, mientras que la señal en tiempo discreto o la solución del modelo en tiempo discreto me genera una señal en tiempo discreto, ¿no? ¿Sí? Es decir, me da las soluciones en los instantes de muestreo, ¿no? ¿Sale? ¿Sí? Si yo cambio mi periodo de muestreo por t igual a 3, por ejemplo, si yo hago más grande mi periodo de muestreo, vemos claramente que la solución del modelo en tiempo continuo y la solución del modelo en tiempo discreto se parecen menos. Y es normal porque estoy utilizando un periodo de muestreo mucho más grande. Entonces, hay que recordar que la derivada es en el límite cuando delta t tiende a 0. Mientras que aquí estoy utilizando para el tiempo, para la solución de la ecuación de diferencias, un periodo de muestreo t mayúscula que está muy lejos de ser 0, ¿no? Es 3. Entonces estoy haciendo una aproximación de menor calidad, ¿no? ¿Sí? Y todavía si yo lo hago más grande, si yo hago ese periodo de muestreo más grande, por ejemplo 5 segundos, y vuelvo a correr mi script de Scilab, pues lo que vemos es que la solución en tiempo discreto todavía se parece menos que la solución en tiempo continuo, ¿no? ¿Sí? Porque otra vez la aproximación que estoy haciendo de las derivadas es muy mala, ¿no? O sea, hay que recordar que una derivada es un límite cuando delta t tiende a 0. Y aquí el periodo de muestreo que estoy usando para aproximar las derivadas por diferencias finitas, pues es un periodo muy, muy lejos de 0, ¿no? Que está muy lejos de 0. ¿Sí? Pero si este delta t o este periodo de muestreo que estoy utilizando para resolver la ecuación de diferencias lo hago todavía más pequeño, por ejemplo 0.1, ¿sí? Y yo resuelvo ahora la ecuación de diferencias, pues claramente ahora sí obtengo una solución que se parece mucho más a la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Claramente, como utilizo ahora un periodo de muestreo que está todavía más cerca de 0, que está un poquito más cerca de 0 que el 1, que el 3 o que el 5, pues la solución de la ecuación en diferencia se parece mucho más a la solución de la ecuación diferencial original. ¿Sí? Por ejemplo, si en lugar de utilizar estrellas utilizo puntos, creo que es así. Déjame ver si me permite hacer esto.
también utiliza un punto muy grueso. Sí, utilizo bolitas, pero bolitas muy gruesas. Bueno, pero lo que quería que se viera es que precisamente la solución en tiempo discreto se parece ahora muchísimo más a la solución en tiempo continuo, ¿no? No se alcanza a percibir la diferencia entre la solución en tiempo continuo y la solución en tiempo discreto como hace rato, ¿no? Con los periodos de muestreo más grandes, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues claramente esta aproximación de la ecuación diferencial por esta ecuación en diferencias, pues se parece mucho, ¿no? Bueno, la ecuación en diferencias se aproxima muy bien a la ecuación diferencial original, ¿no? Entonces, es una manera de aproximar la ecuación diferencial utilizando diferencias finitas, ¿no? Ahora, lo que vamos a simular es un modelo en espacio de estados, pero ahora en tiempo discreto. Es decir, vamos a transformar nuestra ecuación, en diferencias en un sistema de dos ecuaciones en diferencias en tiempo, dos ecuaciones en diferencias de orden 1 en tiempo discreto, ¿no? ¿Sí? Dos ecuaciones en diferencias de orden 1. Porque el problema que tenemos aquí es que para resolver esta ecuación en diferencias requerimos y de k y y de k menos 1. ¿Sí? Entonces, esta ecuación de diferencias tiene el problema de que para poder resolverla requerimos y de k menos 1. Entonces vamos a encontrar una ecuación de diferencias que nada más dependa de y de k. ¿Sí? Pero, digamos, vamos a transformar esta ecuación de diferencias que requiere dos instantes de tiempo previos para poder resolverla en un sistema de dos ecuaciones en diferencias que solamente van a requerir el instante previo para poder encontrar la solución, ¿no? Entonces, vamos a programar primero las matrices del sistema lineal en tiempo discreto. Y esas ya las tengo yo programadas por aquí. Entonces este es nuestro modelo en tiempo discreto, las matrices de nuestro modelo en espacio de estados en tiempo discreto, solamente claramente depende de el periodo de muestreo T mayúscula. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora en este for ahora sí tenemos que empezar en 1. Vamos a resolver nuestra ecuación, nuestro modelo en espacio de estados en tiempo discreto. Entonces xd, vamos a ponerle xd. Entonces vamos a declarar nuestro vector de estados en tiempo discreto xd, y nuestro modelo en espacio de estados en tiempo discreto nos permite resolver el sistema de ecuaciones sin diferencias xd de k más 1 es igual a ad por xd de k más bd
por U. Vamos a ponerle UD a este para que concuerde. Entrada en tiempo discreto. El instante de tiempo K. ¿Sí? Ponerle aquí V. ¿Sale? Esta es nuestra entrada en tiempo discreto, ¿no? Entonces, nuestro modelo en espacio de estados pues va a tener la forma U de K más 1 es igual a por XD más BD por UD. ¿Sí? ¿Sí? Y ahora vamos a graficar los resultados de resolver nuestro modelo en espacio de estados en tiempo discreto. Y ya que graficamos los resultados, pues vamos a correr. Mm, 59. Aquí hay un problema. A ver. Mm. Mm. Ujú. Ujú. Bueno, estoy cometiendo un error. Entonces me voy a mi código que ya hice para ver cuál es el error que estoy cometiendo. Mm. Vamos a ver.
Ujú. Vamos a ver. Parece que estoy cometiendo un error, entonces quiero ver cuál es el error que estoy cometiendo. No, no diría. Está bien. Este de aquí. TD, TD, TD. Ujú. Vamos a ver. No, está bien. Ah, sí. Perdón, un errorcito. Em, la solución en este caso está divergiendo mucho. Se fijan los puntitos en verde que son la solución de la ecuación del modelo en espacio de estados, diverge demasiado de de la solución en tiempo continuo y de la solución de la ecuación en diferencias. Y quiero ver por qué. Vamos a ver si no es un problema del periodo de muestreo. Déjenme, que no lo creo, pero déjenme ver. Cambiar esto. Ah, sí, efectivamente. Era un problema del periodo de muestreo. Sí, en el momento en que yo hago el periodo de muestreo todavía muchísimo más cerca de cero, la solución de la ecuación en diferencias converge muchísimo mejor a la solución de la ecuación la ecuación de diferencias del modelo en espacio de estados converge mucho mejor a la solución de la ecuación en diferencias y a la solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Tanto para la distancia como para la velocidad, ¿no? Y tiene sentido porque
porque nos acercamos al límite cuando delta t tiende a cero, ¿no? Es decir, la aproximación de las derivadas es muchísimo mejor, ¿no? La pregunta que nos podríamos hacer, bueno, pero ¿por qué si yo utilizo un periodo de muestreo t mayúscula muy grande, la solución de la ecuación en diferencias es diferente a la solución de la ecuación del modelo en espacio de estados, ¿no? Sí, o sea, aquí claramente vemos que la solución de la ecuación del modelo en espacio de estados en tiempo discreto diverge muchísimo de la ecuación en diferencias original, ¿no? Y ahí la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué? Y hay que recordar que el modelo en espacio de estados en tiempo discreto no lo hicimos basándonos en esta ecuación en diferencias, ¿no? O sea, no estamos resolviendo o no estamos aproximando esta ecuación en diferencias por un modelo en espacio de estados. Hay que recordar que este modelo en espacio de estados viene de la ecuación en diferencias centrada en k más 1, no centrada en k. Esta ecuación en diferencias está centrada en, o la segunda derivada de la ecuación diferencial original es aproximada por una diferencia finita centrada en y de k, ¿sí? Es decir, la segunda derivada se aproxima por y de k más 1 menos dos veces y de k menos y de k menos 1 entre t al cuadrado, t mayúscula al cuadrado. Mientras que este modelo en espacio de estados, si revisan el video anterior, es obtenido a partir de la ecuación en diferencias, donde la segunda derivada es aproximada por una diferencia finita centrada en k más 1. Es decir, la segunda derivada se aproxima por y de k más 2 menos 2 veces y de k más 1 menos y de k entre t cuadrada, ¿sí? Entonces, como son dos ecuaciones en diferencias diferentes, es que nos da un resultado diferente. Aquí lo que podemos concluir es que la ecuación en diferencias centrada en el origen, perdón, no centrada en el origen, centrada en y de k, tiene mejores resultados, es decir, la solución de la ecuación en diferencias, cuando la segunda derivada se centra en la muestra y de k, tiene un mejor resultado que cuando aproximamos la segunda derivada centrándola en y de k más 1, ¿sí? Se ve claramente que cuando utilizamos un periodo de muestreo de t igual a un segundo, la solución de la ecuación en diferencias con la segunda derivada centrada en y de k tiene un mejor resultado que el modelo en espacio de estados obtenido a partir de centrar la segunda derivada en la muestra y de k más 1, ¿sí? Solamente que para obtener el modelo en espacio de estados discreto, centramos la segunda derivada en y de k más 1 para poder obtener una ecuación en diferencias de segundo orden. Y esa ecuación en diferencias de segundo orden la transformamos en dos ecuaciones en diferencias de orden 1, ¿sí? Donde x1 es igual a y de k y x2 es igual a y de k más 1, ¿sí? Como la primera derivada la aproximamos como y de k más 1 menos y de k entre el periodo de muestreo, es por eso que para calcular la aproximación de la derivada utilizamos esta expresión, ¿sí? ¿Sí? X de 2 menos x de 1 entre t, ¿sí? Esta es la aproximación de la primera derivada. Y la segunda derivada hay que recordar que, perdón, y la velocidad es la derivada del desplazamiento respecto al tiempo, ¿sí? Donde x1, la solución de la ecuación en diferencias, el estado 1 es y de k, mientras que el estado 2 es y de k más 1. Es por eso que utilizando x2 menos x1 o la solución
de la ecuación de diferencias, el elemento 2 de la solución menos el elemento 1 de la solución entre el periodo de muestreo T mayúscula, nos da una aproximación de la derivada del desplazamiento respecto al tiempo, que es precisamente la velocidad, ¿no? Y esa aproximación pues la podemos ver aquí, ¿no? ¿Sí? Claramente, para un periodo de muestreo de un segundo, la aproximación de la derivada es muy mala. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar la aproximación de la derivada? Pues hacer nuestro periodo de muestreo menor a, todavía menor, ¿no? Es decir, menor a 1. Por ejemplo, si utilizamos un periodo de muestreo T mayúscula igual a 0.1, pues claramente la aproximación de la derivada de x con respecto al tiempo es mucho mejor, ¿no? Es decir, la aproximación de la velocidad es mejor, ¿no? ¿Sí? Y se ve claramente que cuando hacemos nuestro periodo de muestreo más pequeño todavía, la aproximación de la derivada es mucho mejor, ¿no? ¿Sí? La aproximación de la derivada del desplazamiento respecto al tiempo o la aproximación de la velocidad es muchísimo mejor, ¿no? La velocidad obtenida a partir del modelo en espacio de estados en tiempo discreto se parece muchísimo más a la velocidad obtenida resolviendo el modelo en espacio de estados en tiempo continuo, es decir, resolviendo la O de x punto igual a por x más b por 1, ¿sale? Entonces, con esto terminamos la simulación de las ecuaciones en diferencias que modelan el sistema masa-resorte amortiguador o que permiten modelar en tiempo discreto las dinámicas del sistema masa-resorte amortiguador. Tanto la ecuación en diferencias original como el modelo en espacio de estados en tiempo discreto relacionado, ¿no? ¿Sale? Sí. Estos programas, tanto este programa que acabo de hacer como el del tanque, se los voy a poner en la carpeta de Teams, ¿sale? Para que lo tengan disponible. Lo que vamos a hacer ahora, para continuar la clase, en el siguiente video, vamos a comenzar ya vamos a comenzar el repaso de la transformada de Laplace, ¿no? La transformada Z, ¿no? Vamos a comenzar con un repaso de la transformada Z, así como la transformada de Laplace nos permite transformar una ecuación diferencial en tiempo continuo en una ecuación algebraica en el espacio de Laplace. La transformada Z nos va a permitir aproximar una ecuación en diferencias en una ecuación algebraica en el espacio de las zetas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver a continuación en el siguiente video.